Hola a todos, bienvenidos a Super Health Podcast PNI Living. Soy el Dr. Samuel Santoc y el día de hoy damos inicio a nuestra segunda temporada. Bien. Como si me siguen por mi Instagram, @dr.samuelsantoc, sabrán que estuvimos dando cursos en Madrid sobre el methomano, bien, una experiencia muy bonita. Y también estuve por Venezuela, donde estuve enseñando varios talleres y varios cursos. Aquí que un saludo a todas las personas que se están conectando el día de hoy y pude compartir con ellos en esta experiencia maravillosa. Bien, el día de hoy, en este primer episodio, les voy a hablar sobre el secreto de la vitalidad, microbiota y estilo de vida saludable. Bien, pero antes de empezar, recuerda que puedes escuchar este podcast no solo en YouTube, sino también a través de Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Nos pueden seguir a través de nuestras redes en @yuma.yogamedicinal. Acabo de decir mi Instagram, que es @dr.samuelsantoc, y también a través de TikTok, que está nuevo ahí. Hay algunos videillos ahí, pero lo pueden ir viendo. Bien, si nos estás viendo en este momento en el estreno de este primer episodio a través del canal de YouTube, recuerda que la mejor manera de ayudarnos es suscribiéndote a nuestro canal, dejar un like y recuerda darle click a la campanita, y de esa manera no te pierdes ninguno de nuestros episodios de esta maravillosa segunda temporada de Super Health Podcast PNI Living. Bien, para los que no saben qué es PNI Living o nos están sintonizando por primera vez, PNI viene del diminutivo de psiconeuroinmunología. Bien, porque es importante estudiar todo esto desde la psiconeuroinmunología, porque esta se encarga de entender la integración de nuestro cuerpo humano como un todo. La parte psíquica, que es cómo nuestras emociones y nuestras conductas se mueven; la parte neurológica, que es la que va a permitir que esas conductas y emociones se manifiesten; y nuestro sistema inmunológico, que es el que se encarga de protegernos ante los desafíos que nos rodean en el día a día y en nuestro mundo. Bien, entonces quiero enviar en este momento un saludo a uno de nuestros patrocinadores, en Planeta Incora. Ahora llevo una sudadera de ellas, bien, dice Be Part of the Healing. Así que un saludo a Planeta Incora, que se encuentra en Madrid y son las encargadas en este momento de organizar las actividades que hacemos allá. Bien, entonces, que es importante ir entendiendo, ¿vale? Que un punto importante de entender es que la microbiota es un tema crucial para nuestra salud global en general. Bien, entonces, para ir entendiendo esto, les traje algunos estudios, ¿vale? Quienes están viendo en el canal de YouTube. Y si no estás escuchando en Spotify, bueno, ve escuchando un poquillo lo que voy diciendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bien, cuando hablamos de la microbiota intestinal, la gente solo piensa que es el tubo digestivo. No es así. Bien, el tubo digestivo no solo se encuentra en la microbiota, sino también en el tracto respiratorio, la mucosa oral como parte también del tubo digestivo, en la piel, en el tracto genitourinario. En este caso, en el estudio se refiere a la vagina porque es un estudio relacionado con infecciones urinarias a repetición, pero lo que quieren hacer aquí a acotación es cómo la microbiota en sí se encuentra en todas las barreras inmunológicas. Bien, la característica específica de la barrera inmunológica es que nosotros vamos a tener una célula anfitriona, que por ejemplo, si es el tubo digestivo, sería el enterocito. Vamos a tener al sistema inmunológico y vamos a tener unos microorganismos que van a formar parte de nuestro sistema de salud. Bien, ¿qué es lo que pasa dentro de ese punto de vista? Un aspecto que es muy importante estudiar en la salud y la enfermedad es que la microbiota ha sido un órgano que ha sido olvidado, porque hoy en día se considera un órgano. Por lo menos en este estudio que les traigo, donde me habla que la flora del tubo digestivo es como un órgano olvidado, me habla de la importancia del tubo digestivo y esos microorganismos que habitan en el tubo digestivo para la salud global, no solo del sistema inmunológico, sino de los diferentes órganos del cuerpo. Bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí un punto importante que es importante ir entendiendo e ir asimilando es que ¿por qué se hace tanto hincapié en la microbiota del tubo digestivo? Porque cuando nosotros hablamos de la barrera inmunológica como tal
En relación con la microbiota, el tubo digestivo va a representar casi el 70% de esa barrera inmunológica y por lo cual es la que mayor cantidad de microorganismos va a contener en sí misma. Bien, entonces por eso es importante hacer hincapié en el tubo digestivo, ya que ella en dimensiones va a abarcar la mayor proporción, ¿vale? Entonces ahora tú dices, pero bueno, ¿pero qué tiene que ver el tubo digestivo con el tracto respiratorio, con el tracto genitourinario, con los ojos, con los pulmones, ¿vale? Es que internamente todas esas barreras se van a comunicar a través de la comunicación inmunológica en la lámina propia, que es la zona donde habitan las células inmunológicas, y se comunica a través del sistema linfático y el torrente sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda información que requiera recibir otra barrera a través del sistema linfático, el sistema inmunológico es capaz de enviar esa información a otra barrera como tal. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de que una microbiota está saludable, el término específico en microbiología que se usa para referirse a esos microorganismos saludables en nuestro cuerpo se llama eubiosis, ¿vale? Bien, que son microorganismos que están acorde a nuestra biología como tal, ¿bien? Entonces, cuando nosotros nos referimos a esa microbiota que está alterada en relación con una enfermedad, y ahora se los voy a mostrar, hablamos de una disbiosis, ¿bien? Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta microbiota a través del transcurso de nuestra vida se va a ir modulando y nosotros la vamos a adquirir en el momento del parto, dependiendo de cómo sea el parto. Por ejemplo, no es lo mismo la microbiota que recibe un individuo que nace por parto por cesárea a un individuo que nace por parto natural vaginal. Bien, entonces eso es muy importante porque el tipo de microorganismos que van a habitar en su cuerpo van a ser completamente diferentes. Bien, por lo menos en este estudio publicado en Life Science en 2021 me habla de esos pasos que me siguen a que la diferente flora del cuerpo, incluyendo la del tubo digestivo, que es la más amplia que les mencioné anteriormente, se va creando y se va modulando. Primero tenemos a la izquierda lo que es el estilo, cómo la persona nace, ¿bien? Birth mode, ¿bien? Entonces, por supuesto, esa persona se va a alimentar. Entonces, la dieta y el lugar donde vive, la geografía, va a modular la microbiota que habita en esa persona como tal, ¿bien? Por ejemplo, en un bebé recién nacido no es lo mismo el tipo de microbiota que va a crecer si nació por parto por cesárea y toma leche de fórmula a una persona, a un recién nacido que nace por parto natural y recibe lactancia materna. Es completamente diferente. En estos dos casos, un bebé que nace por cesárea y recibe lactancia en botella va a tener un tipo de microorganismos más propenso a la disbiosis que una persona, un bebé que tenga parto vaginal y lactancia materna, bien, porque siempre la eubiosis, los microorganismos de la microbiota saludable, van a tender a ir hacia la salud relacionada con la fisiología, no lo artificial, ¿vale? Hay que entender que la cesárea y el parto, lo que es la leche materna, aunque aumenta la esperanza de vida para que esos individuos sobrevivan, son maneras artificiales de supervivencia de la especie, en este caso nosotros los Homo sapiens, ¿bien? Entonces, por supuesto, eso va a seguir no solo la alimentación y la dieta, sino el estilo de vida que lleve la persona. Por ejemplo, no es lo mismo una persona sedentaria, una que haga ejercicio físico, el tipo de microbiota que se va a modular va a ser diferente y por supuesto si en el transcurso de la vida, incluyendo desde niño, adolescente, adulto joven, adulto mayor y luego una persona anciana, la cantidad de medicamentos y antibióticos que haya tomado, esté tomando o tomará en el transcurso de la vida. Y esto va a generar la composición del microbiota y el microbioma. Bien, ¿qué es lo que sucede con la microbiota y el microbioma? Bien, es que van a hacer tres cosas. Bien, y esto me hace referencia a ese mismo estudio que acabo de mencionar. Bien, la microbiota va a hacer una modulación inmunológica. Si está más propenso hacia la disbiosis, va a hacer que el sistema inmunológico tenga una acción más proinflamatoria en relación con una forma eubiótica que va a permitir una maduración y una flexibilidad inmunológica más amplia. Un punto importante que hay que entender que también la composición del microbioma, que se ha estudiado recientemente, es que va a modular
el metabolismo del anfitrión. En este caso estamos hablando del humano, nosotros mismos, estamos hablando de salud y enfermedad en relación con esto. Y un punto que es importante, porque el título del episodio de hoy es el secreto de la vitalidad. Y un punto interesante que se ha estado estudiando y revisando en los últimos años es cómo el microbioma se encarga de la regulación de energía en una intercomunicación o un crosstalk, que así se llama en investigación y lo van a leer mucho, entre el microbioma y las mitocondrias como tal. Bien, porque es importante ahora hablar de la mitocondria, bien, porque la mitocondria es la organela que se encuentra en todas las células de tu cuerpo que se encarga de la producción de energía, cuya moneda energética es el ATP, el adenosintrifosfato. Ahora, si me preguntan, Samuel, ¿la mitocondria solo produce ATP? No, la mitocondria produce muchas más cosas y hace mucho más que producir ATP. Pero mientras menos flexible sea el cuerpo, menos capacidades de funcionamiento específica va a tener la mitocondria, ¿vale? Bien, y es tanto así que muchos individuos, cuando hay una disbiosis y una inflamación crónica, se van perdiendo mitocondrias, ¿vale? Lo que va a hacer que no solo la mitocondria va a perder capacidades de funcionalidad, sino que el cuerpo va a tener menos energía, los diferentes órganos van a tener menos energía porque va a haber menos producción de adenosintrifosfato por parte de la mitocondria. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí un punto interesante que les quiero traer de una investigación, ¿vale? Es que esto fue publicado en 2022. ¿Vale? Bien, donde me hablan de la importancia de tratar y de ver la microbiota en los diferentes procesos de salud y enfermedad, donde ahí en la imagen nosotros vemos cómo una microbiota saludable hace que la célula anfitriona, en este caso puede ser el enterocito, el pulmón, el neumocito o las células específicas del epitelio genitourinario, se mantienen saludables, haciendo la función por la cual fue diseñada, y el sistema inmunológico permite un proceso de flexibilidad donde va a haber más función antiinflamatoria en relación con la proinflamación. Bien, cuando una persona manifiesta o se diagnostica una enfermedad, una cosa que ya está altamente demostrada desde hace más de 15 años, y lo que hacemos es en la investigación es hacer especificidad de esta investigación para hacer terapias más específicas y nutrición personalizada. Un punto importante de entender es que cuando hay esa alteración de la microbiota, bien, es que la microbiota tiene la propensión de alterar la inmunidad, y esa inmunidad alterada va a producir la manifestación de una enfermedad o una patología, bien, que es la imagen que ustedes están viendo a la derecha. Hablamos en izquierda en azul health, que es salud, y en tu derecha tienes en rosado rojo disease, que es enfermedad, que es ese punto donde hay una disbiosis y el sistema inmunológico está en estado proinflamatorio. Bien, aquí les traigo en ese punto de la disbiosis cómo ya se ha visto los diferentes patógenos en disbiosis que están relacionados con múltiples patologías, ¿vale? Como patología cardiovascular, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal, problemas crónicos de hígado, aquí también hablamos de endometriosis, ovario poliquístico. Bien, un punto importante es que tienen en común estas patologías, que todos cursan con disbiosis. Ahora, un paciente con diabetes va a tener la misma disbiosis que un paciente que tiene cáncer o un paciente que tiene una enfermedad cardiovascular. No va a tener la misma aproximación, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tipo de microorganismos en disbiosis que van a crecer van a ser completamente diferentes, ¿vale? Entonces es importante ir entendiendo que no hay una receta universal ante la aproximación de estos problemas si queremos encauzarnos en una cura real de la enfermedad, más allá de dar medicamentos o dar algún potingue o suplemento, bien, como tal. Entonces, aquí es importante que uno de los aspectos que nosotros desde el Instituto Universal de Medicina Avanzada nos hemos enfocado es la visión de lo que es la nutrición personalizada, ¿vale? Bien, aquí les estoy mostrando el último estudio publicado en 2023 sobre Personalized Nutrition, donde
tenemos que ver el tipo de patología, ¿vale? Aquí por lo menos un punto muy interesante que se ha avanzado en relación con esa nutrición personalizada es que si ya nosotros estamos viendo que una disbiosis, alteración de la microbiota, está directamente relacionada con muchas enfermedades, al tener un buen diagnóstico de la enfermedad, nosotros ya podemos saber o teleanticipar qué tipos de microorganismos ya hay en ese individuo, porque si no hay ese cóctel de microorganismos, la patología no estuviera ahí, porque forma parte del cóctel. Bien, yo no estoy diciendo que solo la disbiosis es causante de la enfermedad. La disbiosis es un factor dentro de una película que va a causar una enfermedad, ¿vale? Porque recuerden que la enfermedad desde la visión de la neuroinmunología es la alteración del sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmunológico. Entonces, recuerden eso, ¿bien? No es que si yo cambio mi alimentación y tomo probióticos, mi diabetes se va a desaparecer. Pues no funciona así tampoco, ¿bien? Entonces es importante ver esa visión desde la medicina integrativa, acoplada, que esa es la base de la psiconeuroinmunología, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa dentro de esa nutrición personalizada? Hay que ver el metabolismo de la persona y cómo nosotros movemos el metabolismo, viendo las rutas neurológicas, viendo las rutas endocrinas, viendo las rutas neurológicas, ver los hábitos de dieta que llevaba antes, los hábitos de dieta que podemos ahora ir acoplando en relación con el microbioma y el metabolismo que esa persona tiene, teniendo en cuenta que esa persona tiene una genética, una epigenética y una proteómica, ¿bien? Como tal. Entonces, ese es un punto importante, pero una cosa que es importante entender, que si nosotros aproximamos una nutrición personalizada en muchos de los individuos basados en inmunonutrición, nosotros podemos ver solventado y solucionando esos problemas de disbiosis como factor muy importante en la producción de enfermedades. Por lo menos aquí le traigo una imagen, ¿vale? Donde vemos como esa disbiosis, ¿vale? Como un poco resumiendo, esto es una imagen un poco más didáctica que la tabla que les mostré anteriormente, ¿vale? Y aquí lo que nosotros vemos es cómo la microbiota está relacionada con enfermedades hepáticas como la cirrosis o la hepatitis crónica, enfermedades crónicas del riñón, desórdenes neurológicos como Parkinson, Alzheimer y depresión, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, enfermedades respiratorias como asma y bronquitis, cáncer, ¿vale? Bien, cáncer de pulmón, cáncer colorectal, cáncer pancreático, cáncer bucal, bien, enfermedades del corazón como hipertensión, arteriosclerosis, colitis ulcerosa, Crohn, ¿vale? Bien, entonces es importante entender que cuando ya se instauran muchos de estos problemas, mejorando la disbiosis va a ayudar a que los otros problemas se vayan solucionando, ¿vale? Bien, pero no es la cura única, porque ¿qué pasa? Para crear una patología como las muchas que las acabo de mencionar, se tiene que crear un programa, ¿vale? Ese programa está basado en un programa que mantenga las rutas neurológicas, metabólicas, endocrinas e inmunológicas de la enfermedad, ¿vale? Entonces, pues es muy importante enfocarnos de que la microbiota es importante para ir solucionando problemas de salud, pero no es el único punto de enfoque para solucionar el problema de salud, ¿bien? Entonces eso es importante, son visiones diferentes, ¿ok? ¿Vale? Entonces, recuerda que si te está gustando lo que estás escuchando, bien, nuestra mejor manera de apoyarnos en este emprendimiento es suscribiéndote al canal, dejando un like y darle click a la campanita, bien. Eso poquito a poco nos va ayudando a crear más y mejor contenido. Bien, si te está gustando lo que estás escuchando o quieres que hable de algún tema en específico de lo que he estado hablando desde que comenzó este episodio, deja tu comentario. Bien, eso nos ayuda a crear más y mejor contenido, ¿vale? Más enfocado en nuestra audiencia, que eres tú, ¿vale? Bien, entonces deja tu like. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las cosillas que es interesante ir viendo, porque la pregunta aquí que ustedes se harán es, bueno, Samuel, pero ¿qué tiene esta relación del microbioma con la vitalidad y la energía? Bueno, muy sencillo, ¿bien? Que dependiendo del tipo de microbioma, el microbioma, por lo menos si estamos en disbiosis, una de las cosas que va a hacer
una microbiota disbiótica es generar estados más proinflamatorios. Y ese estado de inflamación va a generar lo que llamamos especies reactivas de oxígenos, ¿vale? Que son los oxidantes internos del cuerpo. Eso lo va a hacer una disbiosis, ¿vale? Que a su vez eso va a llevar a una enfermedad. Bien. ¿Qué pasa? A su vez la mitocondria va a producir también especies reactivas de oxígeno. Entonces a veces en un ambiente de disbiosis y microbiota que está tratando de producir energía, se crean tantas especies reactivas de oxígeno que generan más inflamación. ¿Qué es lo que pasa a nivel metabólico? Un sistema inmunológico que esté continuamente en estado proinflamatorio por la presencia de altas presencia de especies reactivas de oxígeno hace que disminuya el nivel de mitocondrias porque esas radicales libres destruyen la mitocondria, por un lado, y a su vez me genera inflamación, y esa inflamación es cara, ¿vale? Bien, porque todo lo que tiene que ver con el estado metabólico inmunológico me gasta mucha energía. Entonces es un estado que es poco ideal, un estado donde hay menos mitocondrias, hay más inflamación, es igual a poca vitalidad, ¿vale? Porque va a haber poca capacidad del cuerpo de producir energía, bien, como tal. Entonces esto es muy importante irlo entendiendo e irlo acoplando, bien. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha estudiado últimamente en relación con el microbioma y el microbioma, la microbiota, bien, que directamente el microbioma y la microbiota incide directamente mediante múltiples metabolitos y sustancias que ella produce en la producción interna de las mitocondrias dentro de las células, de manera sencilla. Yo soy un bichito, ¿vale? Bien, un microorganismo, ¿bien? Entonces, dependiendo de que si yo soy un microorganismo que apoya la salud o apoya un estado de enfermedad, yo voy a modular que haya más o menos mitocondrias, ¿vale? Bien, entonces eso es lo que vemos más o menos en este estudio, ¿bien? Tenemos que un cóctel, ven en el medio los microorganismos, vemos una serie de metabolitos y dependiendo de los metabolitos, por ejemplo, está relacionado con patología neurodegenerativa, si en la microbiota hace que se produzcan sustancias específicas que me disminuyen el nivel de mitocondria, eso por ejemplo me va a causar en las mitocondrias de las neuronas mayor propensión a la destrucción de esas células, porque un punto importante es que el funcionamiento de todas las células de nuestro cuerpo, incluyendo las neuronas, depende de las mitocondrias. Entonces, mientras menos mitocondrias haya, menor capacidad de vida va a tener esa célula, por lo cual esa célula va a morir. Por eso ahí se refieren a neurodegeneración. Si tenemos una microbiota específicamente saludable o buena, ella va a llegar a una serie de metabolitos que va a permitir que haya mayor cantidad de mitocondrias y a su vez esa mayor cantidad de mitocondrias va a prolongar la vida de esa célula a su fisiología de vida normal y por lo cual y no solo eso, sino que va a estimular el crecimiento de otros tipos de células parecidas a ella, como clones de sí mismas. Entonces, ¿qué va a permitir? La supervivencia de la neurona y la neuroregeneración. A su vez, por ejemplo, esto ya es directamente más relacionado con patología neurológica, ¿bien? Pero esto mismo ocurre, lo que se ha visto, no solo con esa comunicación de la microbiota con las neuronas, que son sumamente importantes, ya que nuestras neuronas son las que controlan toda nuestra vida, ¿vale? Toda nuestra conducta, toda nuestra toma de decisiones, sino que también esta microbiota está conectada con todos los órganos del cuerpo. ¿Cuáles órganos del cuerpo? El mismo tubo digestivo, para la supervivencia del tubo digestivo o la destrucción del tubo digestivo, también con el hígado, también con el corazón, también con el páncreas, el vaso y los múltiples órganos, el mismo músculo, ¿vale? Que es sumamente importante, que es esa comunicación del microbioma con el músculo en relación con la conexión neuromuscular y permitir la conducta, ¿bien? Y aquí entraríamos en otro tema, ¿vale? Que es muy apasionante y muy bonito, que es ese punto donde hablamos de el cerebro con el tubo digestivo como segundo cerebro, ¿bien? Pero esa es como la visión más coloquial o más de calle de eso, pero si lo hablamos a nivel de investigación, hablamos de un eje endocrino hormonal metabólico llamado eje intestino-cerebro, ¿vale? Bien. Ahora, ¿de qué va a depender las diferentes respuestas que ese eje va a producir? De qué alimentos comemos, nuestra conducta,
nuestra epigenética, la dieta que nosotros adquiramos, el tipo de parto que tenemos, bien lo que ya les mencioné anteriormente, si vivo en una pradera no contaminada, una ciudad contaminada, si tomo algún tipo de medicamento, si hago o no ejercicio físico, bien, que es sumamente importante, ¿ok? Bien, teniendo en cuenta esto, un punto importante, a veces sucede mucho en nuestras redes sociales, ¿vale? Bien, que en Instagram, en TikTok, que la gente pregunta siempre como, ¿qué probióticos recomiendas? ¿O qué probióticos recomiendas? ¿O cuál es la nutrición específica? Bien, y para pesar de muchos, no hay una receta mágica que vaya a solucionarte todos tus problemas fisiológicos, emocionales, cognitivos, sociales, teniendo en cuenta que cuando se presenta una enfermedad como la que múltiples que acabo de mencionar, hay problemas fisiológicos, emocionales, cognitivos y sociales. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros apoyamos una solución, tenemos que verlo desde la multidisciplinidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber una pastilla mágica, un suplemento mágico, una dieta mágica que te va a solucionar eso. Como estamos hablando de microbioma y estamos hablando de nutrición, porque vamos a unir los cabos. Microbioma, la barrera inmunológica más amplia, el intestinal. ¿Cuál es la función del tubo digestivo? La absorción de nutrientes. Entonces la nutrición es importante, sumamente importante. Ahora, ¿va a haber una dieta universal para todo el mundo? No. Cada patología va a tener microorganismos específicos, ¿vale? Ahora, el abordaje para el cambio de esos microorganismos específicos va a ser igual para todas las personas, no. E inclusive, tú teniendo, y eso me pasa mucho con mis pacientes, teniendo pacientes con la misma patología, la variación de microorganismos de esa patología, ¿vale? Bien, va a ser diferente, ¿vale? Bien, ahora, ¿quién me va a archivar qué tipo de microorganismo hay? Si nosotros estudiamos eso desde la visión eje intestino-cerebro, la conducta de la persona me va a indicar cuáles microorganismos hay, ¿vale? Bien, porque eso es lo que me habla. Yo, como tubo digestivo, voy a modular la respuesta neurológica, que es la conducta, y así viceversa, ¿vale? Entonces, si nosotros estudiamos esto y lo aplicamos a la semiología, un punto muy importante de entender es que no se necesita el último estudio del microbioma, la microbiota y la genética para saber qué es lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Bien, lo que tienes que tener paciencia, el paciente tiene que tener paciencia y dedicarse a aplicar la semiología, que mucho se ha olvidado. Bien, pero ahora es una semiología renovada con todo este conocimiento que se está adquiriendo a través de la neuroinmunología y la microbiología avanzada. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre va a haber algunas recomendaciones universales, ¿vale? Como tal, pero aquí lo que tenemos que hacer es tener la visión de una dieta personalizada antiinflamatoria, porque el cóctel específico que tenemos en todas estas patologías es que hay disbiosis, hay inflamación crónica y hay neuroinflamación. Y si no es la primera vez que nos escuchan en este podcast, esos son temas que nosotros hemos hablado recurrentemente en todos estos episodios de la temporada anterior, ¿bien? Como tal. Entonces, es importante ir entendiendo esto porque hay que sacarnos de la neurosis, ¿vale? Porque al final el tema que ocurre con el día de hoy es que hay menos tolerancia a la frustración y normalmente estos problemas no aparecen de un día a otro. Normalmente estos problemas vienen gestándose mucho tiempo, ¿vale? Entonces hay que tener mucha paciencia para solucionarlos, ¿bien? Que hay soluciones específicas que se han estudiado para mejorar para tratar la microbiota en enfermedades específicas. Sí se ha estudiado y sí se sabe qué se puede hacer, ¿bien? De manera global. Es una aproximación es múltiple, donde tenemos que enfocarnos en la dieta, prebióticos, probióticos, ¿vale? Bien, dar productos especializados, aplicar medicina ortomolecular y ya aquí les muestro algunas cosillas que se usan un poco más en investigación y se está tratando de llevar un poco a la práctica médica, pero aquí también se basa en la medicina ortomolecular de suprimir ciertos alimentos dependiendo del problema, dependiendo del tipo de disbiosis y la aplicación de lo que es la farmaconutrición, que son tipos de alimentos que comiendo todos los días teniendo una alta capacidad antiinflamatoria,
¿vale? Bien, va a generar una mejor respuesta y una solución al problema, ¿vale? Pero recuerden que es eso, no es una solución mágica que va a resolver todos los problemas de un día para otro, no. Es un proceso donde tienes que tener constancia y disciplina, ¿vale? Y por supuesto mucha fuerza de voluntad, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué te va a ayudar en todo esto? La explicación de técnicas de antiestrés, porque por ejemplo, una cosa que se ha estudiado es que una microbiota alterada va a afectar al eje de estrés y eso sobre te va a generar, ese estrés te va a generar ansiedad y esa ansiedad va a hacer que tú comas ciertos alimentos que no deberías de comer porque van a mantener la disbiosis, por ejemplo. Bien, entonces, ¿qué recomendamos? Siempre la multidisciplinaridad. Si es estrés psicoemocional crónico, aplica técnicas de yoga. Entonces, ven a clases de yoga medicinal, por ejemplo. Bien, entonces hablando de yoga medicinal, bien, les invito a las clases de yoga medicinal que se imparten todos los martes y jueves en directo a las 7 de la tarde. Hora Madrid, ¿vale? Bien, entonces están todos invitados a asistir, ¿bien? Si no puedes asistir, hay planes donde se te envía la clase grabada. Si no puedes ver la clase grabada cuando se te envía, hay planes donde ingresas a la plataforma de nuestra página yumayogamedicinal.com y puedes acceder a la clase ya grabada y hacerla las veces que tú desees y quieras, ¿bien? Entonces, bueno, yo creo que ya he hablado suficiente pues el día de hoy para un primer episodio, ¿bien? Quédate en sintonía con nosotros para más vídeos que vamos a estar haciendo. Si nos escuchan en Spotify, siguen apoyando. Comparte esto si sientes que esto va a ayudar a personas a generar perspectiva sobre sus problemas de salud, ¿vale? Porque la misión el propósito de este podcast en general, ¿vale? Bien, no es venderle soluciones mágicas, sino generarles perspectivas si tienes algún problema de salud. Y la perspectiva lo que te va a ayudar en primera instancia es a tener paciencia y entender cómo yo puedo ir solucionando mis problemas de salud. Bien, entonces nos vemos el próximo lunes, ¿vale? Bien, y hasta la próxima. Adiós.